Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Y es igual a arcocoseno del coseno al cuadrado de 4x a la 4. Como nos podemos dar cuenta, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arcocoseno. Recordemos que arco coseno también se puede reescribir de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos en general arco coseno de u, esto es igual a decir coseno a la menos 1 de u. O sea que son dos escrituras totalmente diferentes, pero realmente significan lo mismo. Ya la diferencia de la escritura radica con el autor que estemos trabajando. En algunos textos podríamos encontrar arco coseno y en otros textos podríamos encontrar coseno a la menos 1. Para darle efecto vamos a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda escritura. Y observemos lo siguiente. Quedaría y es igual a coseno a la menos 1 de el coseno al cuadrado de 4x a la 4. Nos podemos dar cuenta que es una escritura mucho más sencilla, más simplificada, la cual ya tiene la segunda forma y a partir de aquí podemos comenzar a enunciar la derivada para hallarla. Quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 del coseno al cuadrado de 4x a la 4. Ya tenemos claro la derivada que vamos a hallar, que es la derivada del coseno a la menos 1. Y recordemos que para hallar la derivada del coseno a la menos 1 o de arco coseno existe una regla que en general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de coseno a la menos 1 o arcocoseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Nos toca tener claro el u, que es el argumento en nuestro ejercicio. Miremos acá cuál sería nuestro u. Nuestro u sería coseno al cuadrado de 4x4. Esto es fundamental tenerlo claro, cuál es nuestro u. A partir de esto, entonces, podemos comenzar a derivar y quedaría menos la derivada con respecto a x de nuestro u. Vamos a ponerlo en paréntesis para que quede claro, coseno al cuadrado de 4x a la 4. Este es nuestro u. Este es nuestro u sobre, vea que la regla me dice raíz cuadrada, sobre la raíz cuadrada de 1 menos nuestro u al cuadrado, que es coseno al cuadrado de 4x a la 4. Esto es al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Estamos aplicando la regla de manera detallada, paso a paso. Tenemos nuestro u, coseno cuadrado de 4x a la 4, veanlo aquí. Coseno cuadrado de 4x a la 4 sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese u al cuadrado, coseno cuadrado de 4x a la 4, todo eso al cuadrado. Aplicación de la regla. Aquí en el numerador del racional nos tocaría hallar
la derivada de coseno al cuadrado de 4x a la 4. Nosotros ahí podríamos ya comenzar a hallar esa derivada, pero es conveniente que nosotros reescribamos esta expresión de tal forma que sea más evidente qué clase de función es y qué propiedad vamos a aplicar. Entonces, aconsejo reescribirla de la siguiente manera. Siempre se aconseja que se reescriba y quedaría de la siguiente manera: menos la derivada con respecto a x de este cuadrado lo podemos sacar. Quedaría coseno de 4x a la 4. Lo sacamos para que cubra toda la función. De igual forma es lo mismo, pero se aconseja que se reescriba para que se evidencie de una mejor manera las propiedades que se van a aplicar. Y lo demás todo lo dejamos igual en este momento. Bueno, aquí podríamos comenzar a avanzar. Esto quedaría aquí como la derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos coseno cuadrado de 4x a la 4 al cuadrado. Nosotros podemos aquí aplicar potencia de una potencia. Esta es la propiedad que podemos aplicar. Vamos a hacerlo enseguida. Si nosotros tenemos a la n elevado a la m, esto es igual a la n por m. Potencia de una potencia se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces aquí aprovechamos y lo hacemos. Tendríamos 2 por 2, 4. Entonces me quedaría 1 menos el coseno a la 4 de 4x a la 4. Ahí avanzamos con esa propiedad. Y observamos ahora sí en el numerador de este racional que tenemos que hallar ahora la derivada de el coseno de 4x4 al cuadrado. Esto es la derivada de la potencia de una función. Derivada de la potencia de una función, aplicamos la regla de la cadena. Entonces recordemos que me dice, esta regla que me dice en general lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de a la n, siendo a una función, esto sería igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Así de sencillo. Vamos a aplicar la regla de la cadena, derivada de la potencia de una función. Apliquémoslo de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente: menos, acá vamos a abrir un signo de agrupación corchete para evitar confusiones algunas. Derivada de coseno de 4x4 al cuadrado sería 2, que multiplica al coseno de 4x a la 4 a la 2 menos 1 por la derivada interna, derivada con respecto a x del coseno, derivada con respecto a x del coseno de 4x a la 4, 4x a la 4. Así de sencillo. Vamos a cerrar nuestro signo de agrupación. Bueno, aquí no impera mucho. Todo esto sobre la raíz cuadrada de 1 menos coseno a la 4 de 4x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos haciendo el ejercicio de manera detallada, paso a paso. Observemos que acá en el numerador nos toca hallar ahora, desarrollar aquí las operaciones indicadas en el exponente, y acá me tocaría hallar la derivada del coseno. Recordemos que me dice la regla para derivar el coseno. La regla para derivar el coseno dice lo siguiente: derivada con respecto a x del coseno de u en general, esto es igual a menos el seno de u por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla que me permite hallar la derivada del coseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso.
tendríamos lo siguiente. Menos, abrimos nuestro corchete. Aquí tendríamos 2 que multiplica. Acá desarrollamos las operaciones en el exponente. 2 menos 1, 1. Simplemente queda coseno de 4x a la 4. Todo esto elevado a la 1. Es lo mismo. Por derivada del coseno. Ya tenemos la regla clara. Vamos a abrir aquí un paréntesis grande. Sería menos el seno de 4x a la 4, 4x a la 4, por la derivada interna, por la derivada con respecto a x de 4x a la 4, 4x a la 4. Cerramos nuestro corchete. Todo esto sobre el radical, que es raíz cuadrada de 1 menos el coseno a la 4 de 4x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar acá el tablero para continuar con los procesos. ¿Qué tenemos que hallar ahora? Aquí nos tocaría hallar la derivada de 4x a la 4. ¿Qué es 4x a la 4? La derivada de una constante por una variable. Entonces recordemos esta regla de derivación que me dice en general lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual entonces a la constante por la derivada con respecto a x de la variable, en este caso v. Apliquemos esa regla y acá podemos en la parte inicial aplicar la ley de los signos, menos por menos más. Entonces ya ese es el paso a seguir en el numerador de este racional y sería lo siguiente. Menos por menos más y quedaría entonces 2 coseno de 4x cuadrado. Quedaría 2 que multiplica al coseno de 4x a la 4 por, acá tendríamos seno de 4x a la 4 por el seno de 4x a la 4 por derivada de una constante por una variable. Hacemos el proceso de manera detallada, paso a paso. Sería 4 por la derivada con respecto a x de x a la 4. Y acá, bueno, ya el corchete nos hace necesario, puesto que ya resolvimos la parte del signo negativo. Todo esto sobre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es que de 1 menos coseno a la 4, de 1 menos el coseno a la 4 de 4x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a x. ¿Qué tenemos ahora que resolver acá en el numerador? Derivada de la potencia de una variable. Recordemos que la regla para derivar la potencia de una variable básicamente es esta que hemos escrito acá, sin la extensión de la regla de la cadena. Dado que ya no es una función la que voy a derivar, sino es una variable. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 2 que multiplica al coseno de 4x a la 4 por el seno de 4x a la 4 por 4 que multiplica a 4x a la 4 menos 1, haciéndolo de manera detallada paso a paso. Todo esto sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coseno a la 4 de 4x a la 4. Y esto es
la derivada de y con respecto a x. Miren que ya el ejercicio está tomando forma. ¿Qué me queda ahora? Desarrollar aquí las operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa en lo posible. Podemos desarrollar estas operaciones indicadas. Tenemos estos tres factores. Los resolvemos y aplicamos propiedad conmutativa. Decimos 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. Entonces hagámoslo de esa manera. 32x a la 4 menos 1 sería x a la 3. Y a continuación la parte trigonométrica. Vamos a darle también propiedad conmutativa para que quede en orden. Seno primero y luego podemos poner el coseno. Aunque no habría ningún inconveniente si ponemos primero el coseno y luego el seno. Pero vamos a ponerlo en orden. Decimos por el seno de 4x a la 4 por el coseno de 4x a la 4. Ahí hemos aplicado la propiedad conmutativa para tener una mejor presentación y el denominador si queda el radical, que es 1 menos el coseno a la 4 de 4x a la 4. Y recordemos que esto es la derivada de y respecto a x. Vamos a encerrar esto en una cuadrícula, como siempre, una cuadrícula rectangular. Una cuadrícula rectangular de tal manera que se enmarque todo el proceso. Y acá vamos a hacer esta partición para que no haya margen de confusión alguna. Y de esta manera ya nos hemos dado cuenta que hemos desarrollado el ejercicio. Véalo de manera detallada, paso a paso. No hemos omitido nada, por muy elemental que parezcan los procesos o los pasos. Siempre los llevamos a cabo, pasos muy elementales como estos, los desarrollamos para que quede evidencia de todo el proceso minucioso, dado que es un canal de aprendizaje, detalladamente paso a paso. Vea, esta es la respuesta del ejercicio. Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o las propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesarios que trayéramos a colación para poder justificar cada uno de los pasos. Muy bonito el ejercicio, véanlo detalladamente. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerde desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Haniver Chartuni.